Lección 1. Escapada a la playa. Te veo muy cansado por el trabajo de esta semana. Me siento realmente muy agotada y estresada. No estoy seguro de cómo ayudarte a relajarte. Necesito ausentarme unos días. Claro, ¿qué tal una escapada a la playa de este fin de semana? Siempre es refrescante y relajante contemplar el mar. Podemos encontrar una casa tranquila cerca de la costa. El sonido de las olas me ayuda a dormir mejor. Buscaré un lugar con arena blanca. Podemos ir a nadar también por la mañana. Sí, el agua está muy caliente en este momento. Empacaré mi traje de baño y algunos libros ligeros. Llevaré protector solar y un paraguas grande. Espero que el tiempo siga soleado y despejado. El pronóstico indica que será un fin de semana perfecto. Ya me siento mucho mejor solo de pensarlo. Un breve descanso mejorará tu estado de ánimo y tu energía. Gracias por sugerir un plan tan maravilloso, John. Me complace ayudarte a encontrar algo de paz. Lección 2. El noble sacrificio. Fue un final muy emotivo para la historia. Todavía estoy pensando en los dos últimos capítulos. El personaje principal era muy valiente y muy altruista. Me conmovió el nivel de sacrificio que se hace. Fue creado por un personaje para beneficio de los demás. ¿Crees que tomó la decisión correcta, John? Fue una decisión muy difícil y muy controvertida. Salvó a toda su familia, pero perdió la vida. Ese es el máximo acto de amor y devoción. El autor describió la escena con gran detalle y belleza. Hace que el lector se cuestione sus propios valores personales. No sé si yo sería capaz de ser tan valiente. A menudo encontramos fuerza cuando amamos profundamente a alguien. Los temas del libro son muy oscuros, pero importantes. La literatura nos ayuda a explorar estas complejas emociones humanas. Quiero leer más libros de este mismo autor. Buscaré su próxima novela en la biblioteca. Podemos hablar de ello en nuestra próxima reunión del club. Espero volver a escuchar tus opiniones, Anna. Lección 3. La lista de equipaje. Mañana temprano por la mañana partiremos hacia las montañas. Tengo muchas ganas de ver las altas cumbres. Genial, deberíamos hacer una lista de todas las cosas. Tenemos que traer todo lo que está en nuestra lista. ¿Tienes preparadas tus botas de montaña, Anna? Sí, hoy las limpié y revisé los cordones. No debemos olvidar el botiquín de primeros auxilios por seguridad. También empaqué un mapa y una brújula que funcionara. Yo llevaré la tienda de campaña y los sacos de dormir. Yo llevaré la comida y las botellas de agua. Necesitamos agua suficiente para al menos 2 días completos. También prepararé algunos bocadillos energéticos para nosotros. Tenemos una linterna con pilas nuevas. Puse 2 linternas en el bolsillo lateral. Esta noche consultaré el pronóstico del tiempo por última vez. Espero que tengamos un viaje muy seguro y divertido.
La preparación es la parte más importante de cualquier excursión. Estoy de acuerdo en que estar organizados nos hace sentir seguros de nosotros mismos. Te veo en el coche a las 5. Lección 4. ¿Cómo acercarse a los inversores? Necesitamos más capital para hacer crecer nuestra nueva empresa. Debemos ser muy honestos con nuestros datos financieros. Por supuesto, la transparencia es fundamental para una relación comercial sana. ¿A cuántos inversores deberíamos contactar este mes, John? Creo que deberíamos contactar al menos con 5 empresas diferentes. Necesitamos preparar una presentación muy profesional y clara. Me centraré en los detalles técnicos de nuestro producto. Les explicaré las tendencias del mercado y nuestro crecimiento. Debemos demostrarles que somos un equipo fuerte. Los inversores buscan personas dedicadas y honestas. Debemos responder a cada pregunta con una afirmación basada en hechos. Es mejor admitir cuando no sabemos. Practicaré mi discurso frente a un espejo. Revisaré nuestra presentación para detectar cualquier pequeño error. Esta es una gran oportunidad para nuestro futuro. Creo en nuestra visión y en nuestro arduo trabajo. Estaremos listos para la reunión del martes. Estoy nerviosa, pero también muy preparada para esto. Voy a imprimir los documentos finales ahora. Lección 5. Frases en griego. Tengo muchas ganas de visitar las ruinas antiguas. Grecia es un país con una historia muy rica. ¿Necesitamos aprender alguna frase en griego, Anna? No estaría de más conocer algunas palabras básicas. Quiero aprender saludos básicos y expresiones de cortesía. Deberías aprender a decir hola y gracias. Es difícil leer los diferentes alfabetos griegos. Es un poco diferente, pero es muy interesante. Utilizaré una aplicación móvil para practicar todos los días. Esa es una forma muy eficaz de aprender un idioma. Quiero poder pedir comida en griego. Los lugareños apreciarán tu sincero esfuerzo, John. Demuestra respeto por su cultura y su hogar. La mayoría de la gente en Atenas también habla muy bien inglés. Todavía quiero hacer todo lo posible por hablar griego. Me uniré a ti en tus sesiones de práctica diarias. Podemos hacernos preguntas mutuamente durante la pausa del almuerzo. Parece un plan divertido y muy útil. Voy a descargar la lección de idiomas ahora mismo. Lección 6. Confirmar la reserva. Llamo para ultimar mis planes de viaje, por favor. Asegúrate de proporcionarles la información personal correcta. Tengo todos mis datos para confirmar la reserva. ¿Qué es lo primero que necesitan, John? Mi nombre es John Smith y puedes contactarme. Dales tu número de teléfono y tu dirección de correo electrónico. Les estoy dando el número de la tarjeta de crédito ahora. Pídeles que te envíen un correo electrónico de confirmación inmediatamente, John. Quiero asegurarme de que las fechas sean exactamente correctas. Nos quedaremos del 10 al 15. El agente dice que la habitación ya está reservada para nosotros.
El precio incluye el desayuno y los impuestos. Sí, es un precio con todo incluido para la estancia. Es una muy buena oferta para ese hotel en concreto. Anotaré el número de confirmación en este papel. Guarda el papel en tu cartera para que no lo perdamos. También guardaré una copia digital en mi teléfono. Ahora podemos empezar a pensar en nuestras actividades diarias. Me alegra que el proceso de reserva haya finalizado por fin. Lección 7. Dientes fuertes. He terminado mi cita con el dentista por hoy. El dentista encontró algún problema en tus dientes. Tenía un pequeño espejo que solía usar para mirarse. Esa herramienta le ayuda a ver la parte posterior de tu boca. Dijo que yo tenía dientes buenos y fuertes. Eso se debe a que te cepillas los dientes y usas hilo dental todos los días. También me limpió los dientes con una herramienta especial. Después de una limpieza dental, siempre siento los dientes muy suaves. Debo regresar dentro de 6 meses para otro chequeo. Es importante que cuides tu salud bucal, John. Me advirtió que no comiera demasiados dulces. El azúcar es muy malo para el esmalte de los dientes. Intentaré beber más agua en lugar de refrescos. Esa es una opción muy saludable para todo tu cuerpo. Ya reservaste tu cita para la próxima semana. Sí, iré al dentista el miércoles por la tarde. Espero que tu revisión médica vaya tan bien como la mía. Seguiré cuidando bien de mi sonrisa. Te esperaré en el coche. Lección 8. Canciones favoritas. Charlotte es una cantante con mucho talento para nuestro coro. Necesitamos elegir canciones que ella conozca muy bien. Las canciones eran las que Charlotte ya conocía y le gustaban. ¿Qué canciones específicas seleccionaste para la actuación? Entre ellas se incluyen Pie Jesús y el Padre Nuestro de hoy. Son piezas musicales muy bellas y muy tradicionales. También añadimos Jerusalén y Danny Boy a la lista. Danny Boy es una canción muy emotiva para mucha gente. Será la última canción de nuestro concierto de esta noche. Estoy segura de que al público le encantará su voz. Debemos practicar la armonía con el resto del coro. El entrenamiento comenzará a las 7 de la noche del jueves. Imprimiré las partituras para todos los miembros. Asegúrate de que la fuente sea lo suficientemente grande como para leerse con facilidad. Utilizaré un estilo muy claro y llamativo. Tengo muchas ganas de escuchar a todo el grupo cantar juntos. Será un evento muy emotivo y exitoso, Anna. Hemos trabajado muy duro para prepararnos para este día. Nos vemos esta noche en la sala de ensayos. Lección 9. Historia de México. En esta unidad estamos estudiando la historia de México. Hubo muchas guerras y muchos cambios de liderazgo. Mientras tanto, la lucha por el control de México continuó durante años. Alguien lo había ganado en 1833. Lo ganó un hombre llamado Santa Anna. En aquel entonces era una figura muy poderosa y muy controvertida.
Posteriormente, desempeñó un papel importante en la Revolución de Texas. La historia suele estar marcada por estos fuertes líderes individuales. Debemos informarnos sobre el impacto de sus políticas en la actualidad. Existían muchas opiniones diferentes sobre su largo reinado. Deberíamos consultar fuentes históricas tanto mexicanas como estadounidenses. Esa es la mejor manera de obtener una visión equilibrada. Buscaré algunos artículos en la biblioteca digital de la universidad. Tomaré nota de las fechas y eventos clave. No olvides mencionar la Batalla del Álamo. Esa es una parte muy famosa de este periodo histórico. Discutiremos nuestros hallazgos en clase el lunes por la mañana. Espero que podamos explicar los hechos con mucha claridad. Estoy seguro de que haremos una presentación estupenda. Lección 10. Sentirse inseguro. A veces creo que la gente se centra demasiado en su apariencia. Las redes sociales nos llevan a compararnos con otras personas. ¿Te preocupa alguna vez tu aspecto, Anna? Sí, a veces me siento insegura con respecto a mi apariencia. Todos tenemos momentos en los que no nos sentimos seguros de nosotros mismos. Es difícil cuando vemos fotos perfectas todos los días. Debemos recordar que esas fotos suelen estar editadas. Ese es un punto muy cierto y muy importante, Jonah. La verdadera belleza proviene de tu carácter y de tus acciones. Intento centrarme en ser una persona amable e inteligente. Debes estar orgulloso de quién eres por dentro. Gracias por sus amables y alentadoras palabras. Deberíamos pasar menos tiempo mirando las pantallas de nuestros teléfonos. Estoy de acuerdo en que debemos vivir en el mundo real. Te ves estupenda tal como estás hoy. Me siento mucho mejor después de hablar contigo sobre esto. Siempre estaré aquí para recordarte tu valía. La mayoría de las veces, somos nuestros peores críticos. Me centraré en mi salud en lugar de mirarme al espejo. Lección 11. Un desastre culinario. He oído que ayer probaste una receta nueva. Quería hornear algo especial para mi madre. ¿Qué tal te fue con el proceso de horneado, Anna? Sin duda, fue la última vez que intenté hacer un pastel grande. Tenía tan buen sabor como parecía en el libro. No, resultó ser un desastre total. ¿Qué le pasó al pastel mientras se horneaba? Olvidé agregar el polvo para hornear a la harina. Entonces el pastel no subió y quedó muy plano. Era duro como una roca y muy seco. Incluso los mejores chefs cometen errores en la cocina. Me sentí muy tonto por haber cometido un error tan simple. Puedes intentarlo de nuevo este fin de semana con más cuidado. Leeré las instrucciones 3 veces antes de empezar. La próxima vez te ayudaré a medir los ingredientes, Anna. Eso sería muy útil y también más divertido. Podemos hornear un pastel de chocolate juntos el sábado. Espero que este sea suave y muy dulce. Me aseguraré de que no olvidemos el polvo. Lección 12. Habitaciones accesibles. Gracias por llamar a nuestro hotel. ¿En qué puedo ayudarle?
Necesito una habitación para mi abuelo, que usa silla de ruedas. Sí, disponemos de habitaciones accesibles con puertas más anchas. Eso es muy bueno porque necesita mucho espacio. También contamos con barras de apoyo en el baño para mayor seguridad. Está la ducha al mismo nivel que el suelo para facilitar el acceso. Sí, es una ducha accesible para sillas de ruedas con asiento. Le resulta fácil acceder al hotel. Tenemos una rampa y también puertas automáticas muy grandes. Estará muy contento y muy seguro en su hotel. Nuestro personal también está capacitado para ayudar a los huéspedes con lo que necesiten. Reservaré la habitación para la primera semana de mayo. Tomaré nota de sus requisitos específicos ahora. Hay un ascensor cerca de la habitación adaptada para personas con movilidad reducida. La habitación está situada justo al lado del ascensor principal. Gracias por brindar un servicio tan útil e inclusivo. Queremos que todos nuestros huéspedes disfruten de una estancia muy cómoda. Enviaré el depósito a través del sitio web hoy mismo. Espero con ilusión dar la bienvenida a su abuelo a nuestro hotel. Lección 13. Metas realistas. Algún día quiero ser el presidente de la empresa. Es bueno tener grandes sueños para tu carrera profesional. Tengo previsto trabajar 12 horas al día. Es importante equilibrar la ambición con objetivos realistas. No quiero perder ni un minuto. Podrías cansarte mucho si no descansas. El éxito requiere mucho sacrificio personal y trabajo duro. Pero también debes cuidar de tu salud y de tu familia. Me fijaré pequeñas metas para cada mes del año. Esa es una forma mucho mejor de alcanzar tu gran objetivo. Quiero aprender nuevas habilidades que tengan mucha demanda. Deberías tomar un curso de liderazgo y oratoria. Buscaré un curso que empiece el mes que viene. Estoy orgulloso de tu ímpetu y tu fuerte espíritu. Siempre haré todo lo posible por ser un buen líder. Recuerda tomarte un descanso de vez en cuando. Seguiré tu consejo y mantendré el equilibrio, Anna. Una vida feliz es el tipo de éxito más importante. Esta noche escribiré mi nuevo plan. Lección 14. Actividades en el complejo turístico. He encontrado un precioso complejo turístico en las verdes montañas. Perfecto, hablemos de las actividades durante nuestra estancia. ¿Qué puedo hacer allí si me gusta estar al aire libre? Puedes ir de excursión por los senderos o ir a pescar. ¿Hay algún sitio donde pueda alquilar una bicicleta? Sí, el complejo cuenta con muchas bicicletas de montaña para los huéspedes. Quiero ver la puesta de sol desde el pico más alto. Hay un teleférico que te lleva hasta la cima. Eso suena como una experiencia muy relajante y hermosa. También puedes visitar el spa para disfrutar de un masaje profesional. Creo que preferiré la piscina al aire libre. La piscina está climatizada, así que puedes nadar de noche. ¿Hay algún buen restaurante en el pueblo de montaña cercano? Hay 3 pequeñas cafeterías que sirven comida orgánica, local. Tengo muchas ganas de escapar del ajetreo de la vida en la ciudad.
La naturaleza nos ayudará a sentirnos frescos y muy jóvenes de nuevo. Voy a reservar los billetes para el teleférico ahora mismo. Empacaré mis botas de montaña y mi chaqueta abrigada. Estoy deseando empezar nuestras vacaciones en la montaña. Lección 15. Playas impresionantes. Encontré un lugar con el agua azul más hermosa. Con playas impresionantes, suena increíble, pero ¿de qué país? Es una pequeña isla en el mar Mediterráneo, Anna. Es un lugar muy caro para un viaje de 2 semanas. No, la comida y los hoteles locales son muy asequibles allí. ¿Cómo podemos llegar a la isla desde tierra firme? Debemos tomar un ferry desde la ciudad grande. Espero que el viaje en barco no sea demasiado largo ni movido. Solo se tarda 1 hora y las vistas son magníficas. Quiero pasar todo el día tumbado en la arena caliente. También podemos practicar snorkel para ver los peces tropicales. Nunca antes había visto un arrecife de coral real. El agua es tan clara que se puede ver el fondo. Compraré un traje de baño nuevo para nuestras vacaciones en la isla. Voy a comprobar las fechas para encontrar los billetes de ferry más baratos. Deberíamos ir antes de que empiece la temporada de lluvias en otoño. Lo planificaré todo para que podamos relajarnos juntos. Eres un planificador de viajes muy bueno y muy considerado. Ahora les mostraré algunas fotos de la isla. Lección 16. Gimnasio conveniente. Decidí no apuntarme al gimnasio grande de la ciudad. ¿Por qué elegiste el más pequeño en lugar de ese? Normalmente voy al que está más cerca de mi casa. Es muy práctico poder ir andando, John. Me ahorra mucho tiempo por la mañana. Tienen allí todo el equipo que necesitas. Tiene suficientes pesas y también algunas cintas de correr. Hay mucha gente durante las primeras horas de la mañana. No, hoy suele estar muy tranquilo antes de las 8. Debería apuntarme a un gimnasio que esté cerca de mi oficina. Eso te facilitaría mantenerte activo. A menudo me siento demasiado cansado para conducir después del trabajo. Si el gimnasio está cerca, ya no tienes excusas. Ese es un pensamiento muy cierto y muy motivador, John. Incluso podríamos ir juntos el viernes después del trabajo. Mañana iré a inscribirme como miembro. Te mostraré las mejores máquinas para tu rutina. Gracias por ayudarme a empezar un hábito saludable. Nos vemos en el gimnasio el viernes por la tarde. Lección 17. Parque Nacional. Hoy hace un tiempo precioso y muy soleado, Anna. No quiero quedarme en casa todo el día. ¿Qué tal si exploramos un parque nacional cercano durante un tiempo? Podría ser un cambio refrescante comparado con las ruidosas calles de la ciudad. Podemos ver los árboles viejos y el gran lago. ¿Hay algún sitio donde podamos hacer un picnic? Sí, hay muchas mesas cerca del agua para familias. Prepararé unos sándwiches y traeré fruta fría. Llevaré los prismáticos para observar las aves silvestres. Incluso podríamos ver algunos ciervos entre la hierba alta. Para recorrer el sendero, deberíamos usar nuestros zapatos más cómodos para caminar.
¿Cuánto tiempo se tarda en dar la vuelta completa al lago? Si caminamos muy despacio, tardaremos unas 2 horas. Estoy listo para respirar aire fresco y limpio del bosque. Es la mejor manera de relajarse antes de la semana laboral. Iré a buscar la cesta de picnic a la cocina. Consultaré el mapa para encontrar la mejor entrada. Me alegra mucho que me hayas sugerido esta excursión al aire libre. Arrancaré el coche y te esperaré, Anna. Lección 18. Comunicación clara. Su reunión con la junta directiva es mañana por la mañana. Me da bastante miedo hablar delante de ellos. Céntrate en los hechos y las cifras y mantén una comunicación clara, Anna. Debo incluir muchos detalles en mis diapositivas. No, mantén la información simple y muy fácil de leer. Utilizaré gráficos de gran tamaño para mostrar nuestro crecimiento reciente. Esa es una muy buena manera de captar su atención. ¿Qué debo hacer si me hacen una pregunta difícil? Mantén la calma y responde con voz firme. Practicaré mi discurso una vez más esta noche, John. También debes mirarlos a los ojos mientras hablas. El contacto visual demuestra que soy una persona segura de mí misma y muy honesta. Has trabajado muy duro en este proyecto durante todo el año. Quiero que vean el valor de todo nuestro equipo. Estoy seguro de que quedarán muy impresionados contigo. Gracias por su apoyo y sus consejos profesionales de hoy. Eres la persona idónea para este importante trabajo, Anna. Ahora me siento mucho más preparado para la reunión. Te ayudaré a configurar el proyector mañana. Lección 19. Leyendas de fotos. Estas fotos de las montañas se ven realmente increíbles y nítidas. Quiero compartirlas con nuestros amigos y familiares. Esa es una excelente idea, a todos les encantará verlas. Ya le has añadido algún pie de foto a las imágenes, John. Escribí una breve frase sobre la hermosa vista del atardecer. Los subtítulos ayudan a la gente a comprender la historia que hay detrás de la fotografía hoy en día. También añadí el nombre del parque nacional que visitamos. Deberíamos incluir los nombres de las personas que aparecen en las fotos. Sí, es bueno etiquetar a nuestros amigos para que lo vean. Me gusta usar palabras que describan cómo me sentía entonces. Deberías decir que el aire era muy fresco y frío. También mencionaré la larga caminata que hicimos. Fue un día muy difícil pero muy gratificante para nosotros. Voy a publicar el álbum de mi perfil ahora. Daré me gusta a las fotos inmediatamente después de que las publiques. Gracias por ser tan buen amigo y compañero. Me alegra que tengamos estos recuerdos para conservarlos para siempre. Deberíamos empezar a planificar nuestra próxima gran aventura muy pronto. Esta noche miraré algunos mapas nuevos, Anna. Lección 20. Equipaje perdido. He oído que tu maleta no llegó al aeropuerto. Fue un comienzo muy estresante para mis vacaciones. Y tardaron 2 días en localizarlo en el sistema. Me preocupaba mucho no volver a verlo jamás. Tuviste que comprar ropa nueva mientras tanto, Anna.
Sí, tuve que comprar un cepillo de dientes y algunas camisas sencillas. La aerolínea debería pagar esos artículos necesarios por usted. Guardé todos los recibos para mostrarles el costo total. ¿Dónde estaba la bolsa mientras esperabas en el hotel? Fue enviado por error a otra ciudad del país. Me alegra que el personal del aeropuerto finalmente haya encontrado la maleta. Es una buena lección llevar siempre una camisa de repuesto. Siempre meto una muda de ropa de repuesto en mi equipaje de mano. Esa es una forma muy inteligente y práctica de viajar. Ahora que ya tienes tu equipaje, puedes disfrutar por fin. Me siento mucho mejor ahora que tengo mis propias cosas. Deberíamos dar un paseo con tu camisa nueva favorita. Es un día precioso para explorar juntos las calles de la ciudad. Ahora esperaré a que te cambies de ropa. Lección 21. Pollo tikka. Fue una de las mejores comidas que he probado. Hoy disfruté mucho de las diferentes especias en la comida. Probé su delicioso pollo tikka masala y me quedé impresionado. Eso suena delicioso. Probé un bocado y me gustó la salsa. El pan también estaba muy caliente y muy suave, Anna. Creo que en su idioma local se llama pan naan. Sin duda volveré a este restaurante muy pronto. Deberíamos traer a nuestros amigos a cenar aquí la semana que viene. La próxima vez quiero probar el curry de cordero picante. Me ceñiré a los platos de verduras porque son saludables. ¿Te pareció que la comida estaba demasiado picante? No, estaba perfecto y tenía mucho sabor. El servicio también fue muy rápido y la gente muy amable. Esta noche escribiré una reseña muy positiva en Internet. Eso ayudará a que otras personas descubran este estupendo lugar para comer. Estoy muy llena y me siento muy feliz ahora mismo. Una buena comida es una excelente manera de terminar el día. Vamos a volver a casa caminando para ayudar un poco a nuestra digestión. Tomaré la ruta panorámica a través del parque principal. Lección 22. Vídeos divertidísimos. Paso demasiado tiempo viendo vídeos en mi teléfono. Hay muchísimas cosas graciosas que ver en Internet. ¿Has visto alguna buena últimamente, Anna? Cuéntame. Sí, la semana pasada vi uno divertidísimo con un gato. ¿Qué hacía el gato en el vídeo que resultaba gracioso? Intentaba atrapar un pájaro en la pantalla del televisor. Hoy vi un vídeo de un perro tocando el piano. Los animales suelen hacer cosas de lo más inesperadas y muy divertidas. Es una buena manera de reírse después de un día muy largo. También me gustan los vídeos donde la gente realiza trucos de magia increíbles. Siempre me pregunto cómo hacen esos trucos difíciles y secretos. Algunos de ellos son muy ingeniosos y muy difíciles de explicar. Deberíamos compartir nuestros enlaces favoritos esta noche. Te enviaré ahora mismo la del bebé bailando. Esa es una clásica y siempre me hace sonreír. La risa es la mejor medicina para una mente cansada y agitada. Estoy de acuerdo en que necesitamos más humor en nuestra vida diaria. Buscaré más vídeos graciosos para enseñártelos más tarde.
Tengo muchas ganas de ver qué encuentras, Anna. Lección 23. Finalizar las fechas. Necesitamos decidir las fechas exactas de nuestro viaje. La mayoría de nuestros amigos están libres la segunda semana de junio. Genial. Una vez que tengas las fechas definitivas, podrás empezar a reservar. Voy a comprobar los precios de los hoteles y los vuelos. Deberíamos alojarnos en un lugar cercano al centro. Reservar el alojamiento con antelación nos ahorrará mucho dinero, John. Deberíamos reservar 3 habitaciones o una suite muy grande. Una suite grande sería más divertida para todo el grupo. Les pediré a todos que envíen su depósito antes del viernes por la mañana. Es importante tener el dinero antes de pagar nada. Voy a crear un documento compartido con todos nuestros planes de viaje. Cualquiera puede añadir los lugares que quiera visitar en la ciudad. Esa es una forma muy justa y organizada de planificar. También deberíamos buscar un buen coche de alquiler para nosotros. Buscaré una furgoneta con capacidad para 6 personas. Estoy muy emocionada por este viaje con todos nuestros amigos. Será un verano que siempre recordaremos, Anna. Gracias por tomar la iniciativa en este gran proyecto. Actualizaré el chat grupal con las fechas definitivas ahora. Lección 24. Cultura empresarial. Ya tienes preparadas varias copias de tu currículum para la feria. Quiero causar una muy buena impresión a los gerentes. Recuerda hacer preguntas interesantes durante tu breve intervención de hoy. ¿Qué tipo de preguntas les gusta escuchar a los reclutadores, John? Pregunta sobre la cultura de la empresa o las oportunidades de crecimiento personal que ofrecen. Eso demuestra que quiero quedarme por mucho tiempo. También puedes preguntar sobre las tareas diarias del puesto. Quiero saber si ofrecen algún programa de formación especial. La mayoría de las grandes empresas quieren ayudar a sus empleados a aprender más. Debería preguntar por el salario durante la primera reunión, John. No, es mejor esperar hasta la segunda entrevista para eso. Me centraré en mis habilidades y en mi pasión por el trabajo. Ten confianza y habla con voz muy clara y fuerte. Mañana iré a la feria con mi mejor atuendo profesional. Eres un candidato muy idóneo para cualquiera de estos puestos. Espero poder encontrar un puesto que realmente me apasione. Ahora te ayudaré a practicar tu introducción una vez más. Eres un amigo muy servicial y que me apoya mucho. Quiero verte triunfar en la trayectoria profesional que has elegido. Lección 25. Ejercicio saludable. Me siento con mucha energía esta mañana después de mi larga carrera. Siempre me siento muy cansado cuando me levanto para ir a trabajar. Empiezo el día haciendo algo del ejercicio todas las mañanas. Eso suena saludable. Debería probarlo para mejorar mi estado de ánimo. Puedes empezar con un breve paseo por tu barrio. Te ayuda a despertarte más rápido que tomar un café. Sí, para mí el aire fresco es mejor que cualquier cafeína. Intentaré caminar durante 15 minutos mañana por la mañana, John. Pronto notarás una gran diferencia en tus niveles de energía.
Normalmente paso la mañana mirando el móvil en la cama. Ese es un hábito muy malo que cansa la mente. Dejaré mi teléfono en la otra habitación esta noche. Esa es una decisión muy inteligente para dormir mejor por la noche. Quiero sentirme tan feliz y tan fuerte como tú. Solo se necesita un poco de disciplina cada día. Este fin de semana me compraré unas zapatillas nuevas para correr en el centro comercial. Puedo acompañarte para ayudarte a elegir el mejor par. Gracias por ser una influencia tan positiva en mi vida. Te llamaré mañana para ver si saliste a caminar.